tomen en referencia los últimos versos que mencionaba el hermano Ariel, que leía. No sé si a ustedes le ha pasado que cuando usted está hablando de la palabra del Señor con alguien, ya sea otro cristiano o sea una persona que usted le esté hablando por primera vez de Cristo, ¿no le ha sucedido a usted que cuando le está hablando parece que esas palabras le rebotaran a usted y es como que fuera para usted y dijera, uy, como que el que está siendo ministrado es usted y no la persona que usted está ministrando o le está hablando? O le ha pasado, o le ha pasado la misma acción, solamente que el Espíritu le dice, es para ti. Ese consejo es para ti. Es como que lo está confrontando. Mientras usted habla, el Espíritu lo confronta a usted y le dice, no es para él, es para ti. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, donde yo estoy hablando, aconsejando, y el Espíritu me dice, no, si es que eso es para ti. Y uno queda, uy, ¿verdad? Queda como, uy. Hoy, este domingo 31 de mayo, yo quiero hablarles de la religiosidad. Una confrontación dura. No hay cosa más dura para un cristiano cuando es confrontado. Cuando es confrontado por el Espíritu, cuando es confrontado por esa religiosidad que todavía existe en uno. ¿Qué religiosidad? Pues yo no sé si ustedes, ¿verdad? Bueno, yo tengo 42, bueno, ya pronto voy a entrar a 42 años, ¿verdad? En 2 semanas, 17 días, tantas horas, voy a estar de cumpleaños. Pero yo en mis casi 42 años, ¿verdad? Visité ciertas iglesias y en la última que estaba, cuando yo estaba en Honduras, bueno, viví muchas cosas que ya estando aquí en Estados Unidos, cuando ya vine aquí a la iglesia Jesús el Buen Pastor, el Señor iba quitando muchas cosas, y dentro de esas cosas era una religiosidad. Y esto y el fin que en lo que le voy a hablar, hermano, no es de criticar a nadie, no es de hablar mal de nadie, por eso no voy a mencionar nombres, no voy a mencionar iglesias, no voy a mencionar nada. Pero es cierto, a través del tiempo uno se da cuenta que lo que escuchó cuando era joven, en aquellos tiempos, ahora uno en estos tiempos, cuando tiene un poquito más de conocimiento de la palabra de Dios, es como, Señor, eso no era así. ¿Pero qué cambió? ¿Que usted se está haciendo viejo, yo me estoy haciendo más viejo? ¿Eso cambió? Sí, nos estamos haciendo más viejos. Pero eso no es lo que cambió. Lo que cambió es que al adquirir conocimiento de la palabra del Señor, al adquirir ese conocimiento, el Espíritu lo va confrontando a uno y va quitando, va cortando esa religiosidad. Pero qué cosas que aún ahora, 31 de mayo del 2026, todavía seguimos viendo una religiosidad. Y miren, no tanto de afuera, sino que de adentro, de la misma iglesia. Una religiosidad que a veces no, siempre no nos permite avanzar. No nos permite evangelizar. No nos permite hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque es una religiosidad. Entonces, este es el tema de hoy. Y miren, yo me reía mucho y estoy muy contento. ¿Saben por qué estoy muy contento? Yo le decía al Señor, hoy en la mañana, yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué este tema? ¿Por qué? Porque yo no encontraba, o sea, el Señor me dijo, vamos a hablar de esto, y apunta esto. Pero miren qué cosas, que cuando el Señor, ¿verdad? Estaba sentado en la mañana, me levanté bien temprano a seguir estudiando y algo me llevó a ver la prédica del domingo pasado, que no la pude ver. Cuando miré la prédica del domingo pasado y la primera parte que miré tenía que ver con lo que estoy hablando. Yo dije, entonces ya me sentí más tranquilo porque sé que el Espíritu era el que estaba guiando. Escuchaba a Ariel, yo dije, cabal, digo yo, si esto es acerca de esto que vamos a hablar hoy. Entonces, Dios, hermano, yo sinceramente le voy a decir hoy, y se lo digo, preste mucha atención. Y por eso le puse una confrontación dura, porque probablemente
alguno de ustedes, el Espíritu lo va a confrontar. Y eso duele. Y eso duele. Porque a veces hacemos las cosas que no son del Espíritu, que el Espíritu no nos respalda y creemos que son de Dios, pero no son de Dios. Así que vamos a orar en esta tarde, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría a cada uno, a ustedes para recibir de parte del Señor y a mí para poder transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y damos gracias a ti por tu bondad, por lo que tú nos das, lo que tú nos permites, Señor, enseñar, nos permites también tener en nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y lo que harás hoy, Señor, en medio de nosotros. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Pon miel en mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Pon un corazón que reciba, Señor, en la vida de mis hermanos, que puedan recibir tu palabra, que sea tu espíritu, Señor, no Jonathan, sino que sea tu espíritu, Señor, quien los confronte, Señor, que les lleve a la verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús, a cada uno de los que nos están viendo o nos van a ver, Señor, también en nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la religiosidad? ¿Qué entendemos realmente lo que es la religiosidad? Y mire, yo les traje esa foto porque cuando yo buscaba algo relacionado con la religiosidad, me gustó eso. Mire, dice el cristiano, dice, ven, tú puedes, yo te ayudo. Pero el religioso, vete, este lugar no es para personas como tú. ¿Qué cosas? ¿Verdad? Porque cuando se menciona religiosos, si es una religión, uno pensaría, ¿verdad?, que está actuando conforme a la palabra de Dios. Pero eso no es así siempre. Porque miren lo que dice aquí, en esta definición. En el cristianismo, la religiosidad se concibe de dos maneras principales. Generalmente se entiende por la devoción, el fervor y el cumplimiento de las prácticas, del hecho de la fe. O sea, nosotros venimos aquí, escuchamos la palabra, pero tenemos que, ¿qué? Practicarla. No se puede quedar solo como un conocimiento, como algo aquí en nuestras cabezas o en nuestros oídos. Tenemos que practicarla para que obre, ¿verdad? Pero también dice, sin embargo, en un sentido crítico, se refiere a una actitud que prioriza los rituales y las tradiciones por encima de una relación personal con Dios. Entonces, el religioso va a preferir las prácticas, los rituales, como venir vestido, que como ponerse un velo, que estar bajo alguna cobertura. Y todas esas prácticas que al final, bueno, yo veo aquí las señoras y las hermanas no se cubren y yo creo que Dios les habla. ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad? Gracias al Señor, pues somos una iglesia, ¿verdad? Iglesia de Cristo. Jesús, el buen pastor. ¿Quién nos cubre? Dios, nuestro Padre. ¿Nos habla el Señor? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Entonces, cuando vemos y venimos, ¿verdad? Y vemos, entonces hay otra gente que se dedica a lo que es la práctica, entonces, lo que hace es que quieren traer lo que pasó, lo que era hace 2000 años o más, y lo quieren poner hoy en práctica, cuando no es así. Porque lastimosamente cuando se hace eso, hay por una conveniencia, y una conveniencia personal, no una conveniencia espiritual. Entonces, muchas veces pensamos que ser religioso es solo cumplir con la devoción y las prácticas visibles de la fe. Pero hay otra cara, la actitud que pone un énfasis en los rituales. Hay mucha gente que prefiere hacer las cosas como un ritual. Hacerlo de esta forma siempre. No hay chance para un cambio, no hay chance para si el Espíritu dice hay que cambiar. No, seguimos haciéndolo así y seguimos haciéndolo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cree esa religiosidad. Y hoy les quiero hablar de un evento, de un hecho que pasó en el libro de Romanos.
específicamente el capítulo 2. Cuando nosotros los varones estamos estudiando hoy los Romanos, el libro de Romanos, pero cuando este capítulo 2 impactó mucho mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sentí como el Señor confrontó mi vida en muchas cosas de las que hay ahí, que hoy las quiero compartir con usted. Porque yo creo que si me impactó a mí, también yo creo que el Señor lo va a confrontar y lo va a impactar a usted. Y si el Señor no hubiera querido, no me hubiera permitido estar aquí hoy, ¿verdad? Si no fuera su palabra y no fuera su voluntad. Así que vamos a empezar. Entonces yo quiero darle un contexto, pues. Sabemos que Pablo, ¿verdad? Y miren qué cosas, que el hermano Giovanni hace dos domingos, él predicó acerca de Pablo también. Y cuando yo lo estaba escuchando, yo dije, wow, casi de lo mismo que vamos a hablar acerca de Pablo. Pero lo que yo les quiero hablar hoy es que Pablo, en el contexto, recuerde que Pablo era un ¿qué? Fariseo de fariseos. Era perseguidor de Cristo, perseguidor de la iglesia. Tuvo un evento, como ustedes lo escucharon hace 2 domingos, que el Señor mismo se le apareció y se le reveló. Toda aquella religiosidad, toda aquella venda de religiosidad fue ahí quitada. Porque dice que fue como un esplendor, fue la luz de Cristo. Y es así mismo, hermanos, como solo con la luz de Cristo, esa religiosidad puede quitarnos de esa venda que tenemos en nuestros ojos. Entonces Pablo viene aquí y se acuerdan, ¿verdad? Cuando se termina el libro de los Hechos, en el último viaje quedan naufragando, ¿verdad? Y dicen que llegan a Roma. Y empieza el propósito de Dios por el cual llamó a Pablo para fundar una iglesia ahí en Roma. ¿Y cómo empieza Pablo a hablarles a estos romanos? No solamente a los romanos, sino a aquellos líderes judíos que lo que hacían era judaizar a los habitantes de Roma. Si lo ponemos en estos tiempos, es lo que muchas iglesias se hace, ¿verdad? Salen y van a predicar la palabra del Señor. Algunos. Otros, ¿qué hacen? Tratan de judaizar espiritualmente. ¿Qué es eso? Es que quieren meter la religiosidad y quieren atraer a la gente a esa religiosidad. Y es lo que Pablo combate y empieza esa confrontación con Pablo, con los judíos, líderes de esa época. Entonces, para entrar en tema, en Romanos 2:17 al 20, dice, he aquí, dice, tú tienes el sobrenombre, dice, de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, dice, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley en forma de la ciencia y de la verdad. Miren, los fariseos no eran personas muy estudiosas, muy estudiadas. Pero ellos creían, ¿verdad? Ellos creían que la letra era todo, que la ley era todo. ¿Cómo Pablo, siendo fariseo de fariseos, se da cuenta que está equivocado? Porque lo alumbró Cristo. Y es lo que él trataba de predicar, a Cristo. Pero él sabía que tenía que confrontar a esos líderes religiosos, así como él fue confrontado por Jesús en aquel momento bíblico histórico, donde se le aparece y dicen que todos escuchaban una voz, pero nadie miraba a nadie, solo Pablo. Eran llamados antes hebreos, miren, los judíos eran llamados antes hebreos e israelitas en los tiempos del Antiguo Testamento. Y en el primer siglo judío se había convertido en el nombre más usado para referirse a los descendientes de Abraham a través de Isaac. Se deriva del nombre de Judá, una de las 12 tribus, ¿verdad?, de Israel. Que Judá, ¿qué significa Judá? Alabanza. Entonces,
Desde el tiempo del cautiverio en Babilonia, la raza era entera se adjudicó ese título por su gran herencia. Entonces, estos líderes creían que eran mayor que todos, solo porque eran descendientes de Abraham. Pero Pablo ahora aplica su argumento a los judíos, al pueblo del pacto de Dios, que ni su herencia, ni su conocimiento, ni sus ceremonias, en especial la circuncisión, los protegerían del juicio de Dios. Porque al creer ellos que eran descendientes de Abraham, ellos pensaban que eran salvos, que ya no tenían que hacer absolutamente nada más. Y no es lo mismo que mucha gente piensa ahora. Acepté a Jesús, ya no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Verdad? Mucha gente piensa así. Mucha gente piensa así, que porque ya aceptaron a Cristo, ya no hace falta cantar, ya no hace falta adorar al Señor, ya no hace falta hacer lo correcto, ya no hace falta, ¿verdad?, hacer lo que el Señor dice en su palabra, ya no hace falta ir a la iglesia, porque como ya soy salvo, ¿para qué? Entonces, ven que no estamos viviendo nada diferente a lo que se vivía antes. Y es por eso esta palabra, hermanos. Porque miren, aquí sigue Pablo argumentando con los líderes judíos. Y en el Romanos 2:21, él empieza una serie de preguntas hacia ellos. Y quiero que siempre permanezca con este pensamiento, hermano, que Pablo sabía lo que les preguntaba porque él fue fariseo. Él entendía bien esos argumentos, ese contexto con lo cual ellos hablaban. Pablo lo entendía bien porque él fue salido de ahí. Entonces en Romanos 2, capítulo 2, del 21 al 23 dice, tú pues, ¿qué enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? Y es lo que les decía. A veces estamos enseñándole a nuestros hijos y estamos educando y tratando de educar, aconsejar a nuestros hijos y uno queda, pero ¿y por qué yo no lo hago? No lo confronta el Espíritu y le dice, bueno, y a mí me ha pasado, hermano. Yo le digo a mi hija esto y lo otro y pasa 1 hora, 2 horas, entro ya en paz y el Espíritu empieza, pero ¿y por qué vos no lo haces? ¿Por qué le estás diciendo a tu hija esto y vos no lo haces? Religiosidad. Soy un religioso. Y a muchos de ustedes parecerá, ay hermano, no diga así. Es religiosidad, hermano. Porque estamos haciendo que la gente crea, que la gente haga algo que ni nosotros lo hacemos. Tenemos esa misma actitud de los fariseos. Entonces dice, no te enseñas a ti mismo, dice. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción la ley deshonras a Dios. Mire qué preguntas. Estas son preguntas fuertes. Acuérdense, los líderes estaban ahí enfrente y Pablo les estaba diciendo estas preguntas. Una serie de preguntas con el propósito de establecer un contraste entre la práctica de la mayoría de los judíos. Esto es lo que la mayoría de los judíos hacían y lo que sabían y enseñaban. Porque lo que solían hacer estos fariseos en aquellos tiempos, hermanos, por ejemplo, aquí cuando dice abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Miren, lo que hacía en estos tiempos estos hombres es que, como claro, acuérdense que Roma, hermanos, y lo voy a poner como ejemplo, por favor, como ejemplo. En Washington, D.C., ahí vemos de todas las nacionalidades, ¿verdad? De todas las nacionalidades del mundo, ahí vemos. Usted va por Washington, D.C., usted va a ver iglesias desde la A a la Z. En el aspecto que hay de diferentes religiones. Entonces, lo que hacían estos judíos religiosos es que cuando judaizaban y atrapaban a esas personas,
lo que hacían es que les decían, ve, tráeme todo lo que hay en esos santuarios. Y miren lo que hacían, los vendían y el oro que recibían, ellos se quedaban con él. Entonces, estaban hurtando. Pero si tantos que hablaban ellos de la ley que dejó Dios por medio de Dios, ¿verdad? De Moisés. Busquen ahorita, les voy a dar un minuto, busquen Deuteronomio 7, del 25 al 26, búsquenlo. Quiero que interactuemos. Busquen Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Dice, las esculturas de los dioses quemarán en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Verso 26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo, dice, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces, ¿cómo está eso? Que ellos predicaban y decían la ley, somos de Abraham, pero hacían lo contrario a lo que la ley decía. Y hermanos, y no somos así nosotros a veces también. Cuando sabemos lo que la palabra dice y hacemos totalmente lo contrario a lo que la palabra dice. Muchas veces así somos. Juzgamos y juzgamos y juzgamos, y cuando la palabra nos confronta y nos juzga a nosotros, cómo duele. Porque nos volvemos igual que ellos. Sinceramente, dígame, ¿hay algo diferente entre estos judíos y nosotros en estos tiempos? No. Y yo sé que cuesta decir no, pero es la verdad. No hay ninguna diferencia, porque muchas veces así actuamos nosotros. Somos religiosos. Todavía tenemos esa religiosidad. Todavía decimos cosas a la gente que haga y nosotros mismos no lo hacemos. Y eso pasa, nosotros los varones les decimos a nuestras esposas algo que ni nosotros lo hacemos. Y queremos que nuestras esposas lo hagan. Queremos que nuestros hijos lo hagan y ni nosotros lo hacemos como varones. ¿Y entonces? ¿Hay una diferencia entre ellos y nosotros? No. No la hay, hermano. Le estoy diciendo la Biblia. Le estoy enseñando ahí la palabra. Pero sigamos, que esto se va a poner un poquito mejor ahorita. En Romanos 2:24, en la versión Reina Valera del 60 dice, porque como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Miren qué palabra, hermano, blasfemar. Y ahí lo pueden leer conmigo, Isaías 52:5. Aquí Pablo, en ese Romanos 2:24, Pablo hace referencia a este específico verso bíblico en Isaías 52:5. Reina Valera 60 dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Miren, y miren quién lo dice, hermanos. Y es bueno que ustedes lo lean conmigo para que se den cuenta quién habla, quién está hablando ahí. Dice, y ahora, ¿qué hago aquí? ¿Quién dice? Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Todo el día. Miren, aquí el contexto, hermano, histórico es que los gobernadores extranjeros en el Antiguo Testamento, todos aquellos que tomaron, ¿verdad?, prisioneros a los judíos, a los israelitas, despreciaron a Dios, al Dios de Israel. Lo despreciaban, los babilonos, todos.
Lo despreciaron. Mientras su pueblo estaba en servidumbre. Y dice, miren, Dios libró a su pueblo. Dios lo libró. No por su bondad, sino por causa de su nombre santo. Para probar que era verdadero y fiel y poderoso. Porque Dios no miente, hermano. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo en usted, algo en su hijo, algo en su esposa, algo en su familia, algo en la iglesia, es porque la va a hacer. Y puede venir quien sea, pero no va a permitir de que la promesa de Dios quede como mentira. Porque Él es un Dios verdadero. Él es un Dios fuerte. Escuchen lo que les estoy diciendo. Cuando Dios dice que va a hacer algo, puede pasar el tiempo. Puede pasar lo que usted quiera. Pero de que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. No le quepa ni la menor duda. Pablo citó la blasfemia de Dios de Israel que vino como resultado de la hipocresía de los judíos. Del primer siglo, que no se sometían a los parámetros de Dios que conocían y que pretendían imponer a los demás. Miren, estos judíos del siglo I, después de Cristo, con todo este movimiento de Pablo, cuando ellos se hacen llamar judíos, ellos lo que vivían era una hipocresía. ¿Qué es ser hipócrita? Es hacer algo contrario a lo que uno habla o al mismo comportamiento de uno. Simple. Es hacer lo contrario de lo que uno habla, de lo que uno dice, de lo que uno piensa. Eso es lo que hacían estos. Y eso es lo que vemos hoy, hermano. Y miren, no solamente allá afuera, dentro de la iglesia es lo que se ve hoy. Líderes religiosos que se paran en un púlpito y se hacen ver ellos como los más sabios, como los más honestos, y vemos que pasan los años y hasta la cárcel van por robar, por mentir, por lascivia. Y es impresionante, gente que uno ha conocido, dígame sí o no, hemos visto en los últimos 2, 3 años, gente que muy famosa, gente que ha pasado 20, 25 años escribiendo libros, haciendo documentales, haciendo esto, y salen a la luz que hacen esto y lo otro. Ay, ¿a dónde está entonces lo que predicaban, lo que hacían? Hermano, no estamos viviendo tiempos diferentes a los que estamos viendo aquí en la palabra del Señor. No los estamos viendo. Eso es lo que está pasando hoy, hermano. Gente que viene aquí a la iglesia y se mira agarrado con su esposa, pero en la casa son unos tigres los dos. Son leones. Pelean y pelean, pero aquí vienen al amor y se agarran. Aquí con los hermanos, hermano, ¿cómo está tiempo sin verlo? Ay, gracias a Dios que no lo he visto. Y ya por fuera, por detrás, se ve. Le vuelvo a preguntar, ¿es diferente lo que estamos viendo que lo que vivimos a diario? No, no, hermano. Entonces, es esa religiosidad, hermanos, que muy pocas veces escuchamos hablar. Porque todavía hay, hermano, gente que viene a la iglesia, que porque ya son personas adultas, no, que se hace así porque así se hace. Llevo 40 años en el evangelio, 50 años en el evangelio, y así se hace y así se hace. Pues no, no siempre se hace así. Tiene que haber una madurez, hermano, tiene que haber un conocimiento, una sabiduría adquirida, pero solo se va a hacer por las escrituras. Entonces, miren, aquí Pablo, ¿verdad?, termina diciéndoles estos, y luego, pero había un problema más, que los judíos, como para ellos lo más importante era lo físico, les hablaban de esto a estas personas, de la circuncisión.
¿Qué es la circuncisión? En el Antiguo Testamento, la circuncisión era la señal física, y subrayen bien esa palabra, física, de la alianza entre Dios y Abraham. Servía para distinguir al pueblo de Israel de las demás naciones. Pero en el Nuevo Testamento, gracias al sacrificio ¿de quién? De Jesús, que Él es el único que pudo, que puede y que podrá siempre cumplir la ley. Dice, se cumplió, la ley mosaica se cumplió. Y en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, los apóstoles establecieron que los cristianos gentiles, no judíos, no necesitaban circuncidarse para ser salvos. Ahora, antes de que vaya a lo que es el significado espiritual, quiero decirles algo. Miren, clínicamente, y lo voy a decir con el mayor de los respetos, la circuncisión era cortar el exceso de carne del órgano varonil, del hombre. ¿Por qué? Porque ese exceso de carne lo que hacía es que costaba limpiarse. Estoy hablando hecho cultural, ¿verdad? Contexto histórico cultural. Acuérdense que ahí no había carreteras. Todo era polvo. La gente no se bañaba todos los días. Entonces, lo que hacía eso es que atrapaba muchas enfermedades. Clínicamente, contexto cultural e histórico del por qué se tenía que circuncidar también el hombre. ¿Por qué les hago esto? Porque tenía que ¿qué? Cortarse. ¿Cortar qué? La carne. Entonces, en el sentido espiritual, para los cristianos, el concepto se transformó en una metáfora del cambio interior y la consagración a Dios. ¿Qué significa esto? Que la circuncisión, por ejemplo, la circuncisión del corazón es la limpieza espiritual del creyente. Tiene que haber, hermano. Tenemos que cortar. ¿Qué le decía constantemente Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Cuídate. Porque ¿a dónde almacena el hombre todas las maldades? En el corazón. Entonces, la circuncisión ahora espiritual es aquí, hermano. Es en el corazón. Significa apartarse del mundo y someterse a la voluntad de Dios. A la voluntad divina, mediante el bautismo y la fe en ¿quién? ¿La fe en quién? En Cristo. En la fe en Cristo. Entonces, hermano, la cual constituye el verdadero pacto espiritual. Claro, estos fariseos no podían entender esto. ¿Cómo Pablo entonces se lo entendía? Porque él tuvo la revelación de Cristo. Entonces, ¿qué le hace falta a aquel hombre o a aquella mujer que es religiosa, que es religioso? ¿Qué le hace falta? Contacto con Dios. La revelación de Cristo. ¿Y cómo va a llegar esa revelación? Por medio de la palabra. Y no se olviden de algo, hermano, por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que lo va a llevar a usted y a mí y a los que nos están viendo a la verdad? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos dejó la enseñanza en el libro de los Hechos? Cuando usted lee todo el libro de los Hechos, son infinidades de veces que el libro de los Hechos menciona, y los apóstoles le preguntaban ¿a quién? Al Espíritu Santo antes de hacer algo, antes de decir algo. Entonces, para quitarnos esa religiosidad, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Para quitarnos esa religiosidad, porque solamente así, hermano. ¿Qué hacía Pablo mientras estaba ciego? Dice que estudiaba y aprendía y oraba y preguntaba. Ajá, entonces, ¿verdad? Cuando usted le predica a una persona inconversa, ¿usted qué está hablando? Pero ¿quién se encarga de convencer a esa persona del pecado? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaba pasando con Pablo?
Pablo estaba teniendo una relación con el Espíritu, porque quien lo estaba convenciendo de que era Cristo, que lo había llamado, que lo había puesto así, ¿quién era? El Espíritu Santo. Eso es lo que él quería. Eso es lo que él quiere hoy con usted y conmigo y lo que nos están viendo. Porque miren, cada uno de ustedes va a tener oportunidades de hablar del Evangelio de Cristo. Pero yo les voy a decir algo, hermanos. Si el Espíritu no está con usted y no lo respalda, lo que usted hable, ahí se va a quedar. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando va a hablar con una persona. Usted tiene que tener esa convicción que es el Espíritu que lo ha mandado a usted a hablar. Porque si el Espíritu le dice que no hable, mejor quédese callado, mejor desvíese así, mejor. Pero no diga nada, porque lo que puede hacer usted es dañar. ¿Qué es lo que hacían estos líderes judíos? Dañaban los corazones de las personas por tratar de meter a la fuerza. Lo mismo ustedes con sus hijos, con sus nietos, bisnietos, con cualquier miembro de su familia. No trate de forzar. No trate. Con la rebeldía de los hijos. Miren, yo fui rebelde. Mi mamá me decía una cosa, pero por rebeldía, por no hacerle caso, yo hacía totalmente lo contrario. Y a veces mejor prefería no contarle nada porque cabal siempre me decía lo que iba a pasar y cabal me pasaba. Pero como yo era rebelde, hacía lo contrario, me terminaba pasando lo que mi madre me decía. Y así mismo nos pasa. Muchas veces los jóvenes son rebeldes. Son rebeldes. Y quieren actuar y quieren hacer conforme a su pensamiento porque ya soy mayor de edad, ya trabajo, ya hago esto, ya me puedo mantener, ya estoy aquí. Y nos damos unos golpes solo por no seguir el consejo. Entonces, hermano, no forcemos. Si usted como padre, el Señor no le ha dicho o el Espíritu no le dice que hable, mejor no hable. Déjelo, ore. Siga orando, siga orando, siga orando, siga orando. Ahora, cuando sí usted tiene que hablar, hable. ¿Pero por qué? Porque usted puede dañar el corazón de su hijo o de su hija. Lo puede dañar. No quiera transmitir sus ideales a sus hijos o a sus hijas solo por lo que usted piensa. No, hermano, no es lo que usted piensa. No es lo que usted sienta, porque el cristianismo no es por sentir. Es por lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dice que hablar y que hacer. No fuerce. Deja que el Espíritu obre. Usted suelte la palabra y deje que el Espíritu, que duele y cuesta, sí, nos cuesta quedarnos callados. Nos cuesta quedarnos callados. Y soltamos y empezamos y dañamos los corazones de nuestras esposas, de nuestros hijos. Lo dañamos. De nuestros padres. Porque hay hijos que se creen más grandes que los padres. Hay hijos que se creen más solo porque ya son universitarios, tienen 2, 3, 4 títulos, creen que son mejor que los padres. No. El papá siempre va a ser el papá. Lo mismo la madre. Hay que respetar, ¿verdad? Entonces, Señor, como decía aquel evangelista grande puertorriqueño, alábele que él viene. Alabe lo que él vive. Amén. Pero bueno, miren, porque se pone mejor todavía. Espérense todavía, que esto se pone mejor. En el Romanos 2:25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Miren, Pablo no está diciendo que la circuncisión es mala. Ahora bien, él entendió que la forma perfecta para que la circuncisión de verdad fuera buena y fuera conforme a las escrituras, le dice, la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, miren, si guardas la ley, ¿qué significa guardar la ley? Que la ley esté aquí, en el corazón, atada al cuello, atada en el corazón, pero también se haga. Ahí sí, la circuncisión es buena, porque la ley, dice, se guarda y se hace. Pero si eres transgresor de la ley, o sea, si haces lo contrario a lo que la ley se está diciendo, tu circuncisión viene a ser ¿una qué? Una incircuncisión. Entonces, aquel que es judío, que no hace lo que la ley
establece, entonces es un incircunciso. O sea, no era merecedor de la vida eterna, que es lo que ellos creían. Miren cómo los confronta Pablo a estos hombres. Y miren, en Romanos 2, 28 y 29 dice: pues no es judío el que es exteriormente. Aquí ya Pablo está entrando en una tonalidad más como, ok, aquí empieza mi evangelización a estos hombres. Porque miren el tono de voz, quiero que se fijen muy bien en la tonalidad de voz. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. ¿En qué dice aquí? En espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene ¿de quién? De los hombres, sino de Dios. Fíjense bien en qué tonalidad aquí Pablo les está hablando a ellos. Aquí Pablo les está enseñando, ya pasó de ser una confrontación a enseñar. Hermano, así mismo debe ser usted y debo ser yo. Dios no nos manda a confrontar a nadie. Dios nos manda a enseñar a los demás, a transmitir lo que la palabra verdaderamente dice. Porque miren, hermano, ¿cuánta gente no se cree superior a otra? Yo soy el apóstol, yo soy ahora el bishop, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero lo mismo, solo es lo exterior, solo es la letra. ¿Y la letra qué pasa con la letra? La letra mata. ¿De qué sirve tener letra? ¿De qué sirve tener conocimiento si usted no va a practicar eso? ¿De qué sirve que si yo estudio ingeniería donde matemática es fundamental y termino siendo doctor? O termino siendo abogado. Y usted me va a decir, hermano, pero también llevamos matemáticas. Sí, pero no como la que lleva un ingeniero. ¿De qué sirve? Entonces, si nosotros realmente somos cristianos, seguimos a Cristo, estudiamos a Cristo, ¿qué es lo que usted debe predicar? A Cristo. No lo que usted piensa, no lo que usted cree. Predique a Cristo, predique las Escrituras, predique a Cristo, siempre respaldado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Miren, y eso es bíblico, hermanos. ¿Por quién fue llevado al desierto Jesús? ¿Quién? El Espíritu. ¿Quién le hizo recordar esas palabras a Jesús? ¿Y por qué nosotros no podemos ser igual? Si lo que Él nos dejó en su palabra es para que nosotros lo hiciéramos y siguiéramos su ejemplo. Por eso es bien importante, hermano. Es bueno que usted venga a la iglesia. Traiga su Biblia. Es bueno que usted participe en los discipulados. Y miren, hace unas semanas estábamos en el discipulado, ¿verdad? Y miren, yo soy de las personas que estamos recibiendo el discipulado de los varones y yo estoy con mi computadora. Entonces estoy viendo el discipulado, ¿verdad? Estoy viendo las caras de ellos, pero la otra página yo estoy buscando, estoy ahí viendo lo que se está hablando y Y yo me acuerdo que ese día el pastor nos dijo, hey, calmados, decía él. No lean lo que la Biblia de estudio dice. Ustedes tienen que pensar. Ustedes tienen que analizar. Ustedes tienen que ver lo que el Espíritu les está diciendo a ustedes. Y miren, a mí me molestó ese comentario. Porque yo dije, bueno, pero sí que estoy buscando la información correcta y esto y esto y esto. Yo estoy hablando por mí, yo.
Pero mientras él iba hablando y nos iba instruyendo, decía, es que es cierto. Es cierto. ¿Quiénes hicieron una Biblia de estudio? ¿Quiénes? Díganlo. ¿Quiénes hicieron? ¿Un hombre? ¿Qué me hace pensar a mí que lo que el Espíritu le dio a ese hombre para que hiciera eso no me puede dar a mí? ¿Verdad? Como que no hay lógica, ¿verdad? Ahí entendí. Ahí entendí lo que el pastor no me estaba diciendo. Claro, él lo dijo en general, pero yo lo cogí para mí. Yo lo agarré para mí. Porque es bueno que usted tenga, miren hermano, hoy hasta AI, hasta inteligencia artificial hay. Úsela, es buena. Pero no crea siempre lo que dice ahí. Pregúntele al Espíritu. Yo le puedo enseñar, si usted quiere después, esta prédica, lo que yo hice aquí. No estoy diciendo absolutamente nada de lo que puse ahí. Y tengo lleno de información. Porque no siempre se trata de eso. No siempre se trata de eso. No siempre. Es bueno que utilice las herramientas y para eso Dios las pone. Pone la tecnología, pone las invenciones para que el hombre la use. Pero no siempre va a ser lo mejor que usar. Lo mejor que usted puede usar y yo puedo usar es el Espíritu Santo. Que Él es el que nos va a mostrar. ¿Qué dice Salmos? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Su palabra. Es bueno que use diccionarios. Hermanos, yo hasta me compré un libro así de las palabras judías del hebreo al español. Los contextos, yo me lo compré. Yo los uso. Tengo Biblias de estudio. Pero miren, siempre termino hablando o diciendo casi nada de lo que escribo ahí. Porque solamente es una referencia. Entonces esa referencia uno la pone aquí. Entonces son métodos, hermano, porque la gente de ahora no quiere trabajar con el Espíritu, no quiere preguntarle nada al Espíritu, no quiere hacer nada de lo que el Espíritu les está diciendo que digan y que hablen. ¿Cómo usted pretende tener una relación con Dios o de hablar de Dios si usted no tiene una relación con el Espíritu, hermano? No la hay. En Romanos 2, 28, 29 le decía, ¿verdad? No es judío el que le es exteriormente. Estos hombres se concentraban en lo que es exterior. Hay mucha gente que se dedica más a lo exterior, al conocimiento académico, y que no es malo, hermano. Es bueno ir a una escuela de teología. Es bueno aprender. Es bueno, hermano. Es bueno. Hágalo. Si tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Pero eso no es lo más importante. Ni eso es toda la verdad. Le va a ayudar a usted, y es una herramienta que le va a ayudar a usted a que pueda entender lo que está aquí escrito. Pero no todo es eso. Hay que ponerlo en práctica. Porque ¿de qué sirve tener todo ese conocimiento si uno no lo va a hacer? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano, que usted estudie para algo y no va a hacer eso? Botó todos los 4 años, 5 años de conocimiento que usted adquirió y termina haciendo totalmente lo contrario a lo que usted estudió. Lo mismo pasa aquí. ¿De qué sirve que usted estudie la palabra, que usted se meta y va a terminar haciendo lo contrario de la palabra? Eso es exactamente lo que estaba en contra Pablo. Eso era lo que les estaba señalando Pablo a estos líderes religiosos. En Deuteronomio, si usted busca nuevamente ahí, busque Deuteronomio 10, del verso 16 al 18, y cuando lo tenga diga amén, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 al 18. Ok. ¿Qué dice la palabra del Señor en la Reina Valera del 60? Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Mire, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién le dio estas instrucciones a quién? A Moisés. ¿Quién? Fue Dios, ¿verdad? Entonces, lo que estos hombres estaban era lo físico, ¿va? La circuncisión física. Pero ¿qué es lo que en realidad era lo que Dios le dio a Moisés? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón.
y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. ¿Qué hacían los religiosos? Hacían acepción de personas. ¿Qué leía Ariel antes de que yo empezara a predicar? Miran que a Santiago, miran entrar a ustedes a un pobre y lo tratan como, sentate de último. Y a los ricos los sentamos de frente. ¿Qué estaban haciendo ahí? Acepción de personas. Pero ¿qué es lo que la ley decía? Dice, porque Dios es grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y la viuda. Y miren lo que dice ahí, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y no es que estos cumplían la ley. No es que estos predicaban la ley. ¿Y cómo es que se les olvidó esa parte? Porque eso es lo que pasa ahora, hermanos. Mucha gente se olvida de lo que la palabra dice. Predican a beneficencia, a beneficio propio. No predican la verdad total. Predican una partecita. Dejan olvidados los contextos. Dejan olvidado lo más importante, que Dios dijo en su palabra que la circuncisión más importante es la del ¿qué? La del corazón. Y aquí estamos hablando de Moisés, que fue miles y miles de años después. Pasó Jesús, murió Jesús y vinieron estos hombres. Ven cómo a veces los que se paran en un púlpito lo que hablan son mentiras. Y ahí están las ovejas. Amén, diciendo todos siempre. Amén. Amén, dicen. A todo lo que la persona que está aquí enfrente dice. Y no se dan cuenta cuál era la verdadera circuncisión. Por eso es importante el Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Él es el que va a poner en usted, y en usted, y en usted, y en usted, en todos los que están acá, el que nos está viendo. Me voy a quedar. Este sí es el Señor hablando. No es Jonathan, no es el pastor, no es el hermano, es Dios. Pero cuando usted se sienta incómodo ahí, bueno, si se siente incómodo porque lo está confrontando, quédese, porque le va a seguir confrontando, y aunque se vaya, lo va a seguir la palabra, lo va a seguir confrontando. Pero cuando usted escuche que lo que se está diciendo aquí enfrente no va conforme a la palabra de Dios, párese y váyase. Así de fácil. Párese y váyase. Si cuando lo que usted pone en YouTube no va conforme a la palabra de Dios, apáguelo. Si lo que se está viendo en la televisión no va conforme a la palabra de Dios, lo que está escuchando, apáguelo. Porque ahí, hermanos, es cuando estas personas se aprovechan. Y aquí no les estoy hablando a los inconversos, aquí les estoy hablando a puros cristianos. Porque hay cristianos que todavía caen en eso. Todo por no tener una referencia, una condición importante con el Espíritu Santo. Caen. No seamos de esos, hermanos. El día en que usted escuche algo, aquí en esta iglesia, donde sea, donde usted vaya, párese y váyase. Porque si no va a terminar como terminaban muchos de estos. Trasquilados. Muertos espiritualmente. Negando a Dios, negando a Jesús, como mucha gente anda allá afuera. Porque iban a este tipo de iglesias y cuando se dieron cuenta de que era todo mentira los que les hablaban, ahora se vuelven ateos y hablan en contra de Dios. ¿Pero por qué? Porque un religioso les dañó su corazón. Por eso tenga cuidado, tengamos cuidado. ¿A quién escuchamos? ¿A dónde andamos? ¿Qué es lo que vemos?
entra una parte muy importante aquí, hermanos. El papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece implícitamente como aquel que trae la verdadera circuncisión del corazón y da testimonio ante la conciencia. Entonces, Pablo habla de la transformación interior que Dios realiza, no solo en la obediencia externa a la ley, lo cual anticipa la obra del Espíritu Santo que regenera y guía al creyente hacia la verdadera justicia. ¿Ven la importancia del Espíritu Santo? Pero si usted abre YouTube, muy pocas iglesias hablan del Espíritu Santo. Muy pocas iglesias hablan de la relación del Espíritu Santo y uno. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que olvidar si el Espíritu Santo es una parte fundamental del cristiano? No apaguéis el fuego del Espíritu. No lo apaguemos, hermano. No lo apaguemos. Él es nuestra guía. Y yo sí les digo encarecidamente, hermano, cambiemos nuestra forma de pensar y tengamos más relación con el Espíritu. Miren, si cuando usted haga el mal y usted no siente nada aquí, hermano, está apagadito el Espíritu Santo. Cuando usted está haciendo lo malo y no hay nada que le reargulle aquí, usted se sienta, hasta escalofríos le da a uno, hermanos, créanme, está en peligro. Está en peligro. Si usted hace lo malo y no hay una voz que le diga detente, no lo haga, hermano, usted el Espíritu lo tiene apagado. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Pero fíjense que hubo uno que conocía muy bien a los fariseos mejor que Pablo. Que no solamente los conocía como cultura, conocía el corazón de ellos. Y ese se llama Jesucristo. No ha habido uno que haya conocido y haya confrontado más a los fariseos que Jesús. Y en el capítulo 23, de Mateo 23, perdón, y aquí hay varios versos, pero lo traje todo y lo escribí todo porque yo quiero que ustedes escuchen mientras yo leo cuáles son las características de estos hombres o de estas mujeres. Y quiero que ustedes identifiquen algo, porque miren, empieza, versículo del 8 al 10. Pero ustedes dicen, no dejen que nadie los llame maestro. ¿A quién les está hablando Jesús? ¿A los fariseos o a quiénes? A los discípulos. A los discípulos les dice, pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. No he encontrado personas que usted le dice, hermano, ¿cómo está? Yo soy el apóstol. Una vez así me dijo una persona a mí. Porque para mí, tanto pastor como apóstol somos hermanos, ¿sí o no? Somos hermanos. Claro, se respeta, ¿verdad? Claro, con respeto, pero yo saludo, hermano, ¿cómo está? Yo soy el pastor, me dijo. No dejen que nadie los llame maestros. Ustedes solo tienen un maestro, les dice Jesús. Y todos ustedes son iguales. ¿Estuve mal yo? Todos son iguales como hermanos y como hermanos. No lo dice Jonathan, lo dijo Jesús. Mateo 23. ¿Estuvo mal el saludo mío? No. Somos hermanos. No lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces dice, he aquí en la tierra no le digan a nadie padre, ay, mi papá espiritual, mi abuelo espiritual, mi comadre espiritual. Y así van y van y van, todo es espiritual. Es que es cómico, pero es que así es ahora. Hay muchas iglesias que a la pastora le dicen mamá, le dicen madre, al pastor le dicen padre. ¿Dónde está escrito eso? Si el mismo Jesús está en contra de eso, les está dando serias advertencias a sus discípulos que a nadie llamen padre. ¿Por qué? Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Bueno, por lo menos un amén, dos amenes, gracias a Dios. Se está diciendo, llevado la palabra. Pero
Es así, hermano, no lo digo yo, ahí está escrito, léanlo ustedes ahí está también. Mateo 23. Entonces dice, tampoco dejen que los llamen, miren, líder. Oh, viene el líder espiritual, el líder de los jóvenes, mi líder. Miren, a mí me pasó algo, se van a reír mucho. Miren, yo no encontraba, y miren, yo iba a esta iglesia, ahora yo quería salir de todo lo que yo andaba. Y me dice uno de los mejores amigos en esos tiempos, dentro de la iglesia donde yo estaba, vení, me agarró de la mano, vení, que aquí está el líder de los jóvenes. Él es profeta, solo te va a dar la mano y él va a saber lo que estás pensando. Ay, caray, dije yo, vamos. Y me llevó, hermano. 17, 18 años después, nada de lo que él dijo se ha cumplido. ¿Qué pasó ahí? Jonathan no tiene fe. Wow, no tengo fe. No, hermano, es que no se trata de eso. No dejes que nadie te llame líder. Pues ustedes solamente tienen un líder. ¿Quién es? Díganlo, ahí está. ¿Quién es? El Mesías. Solo uno. Solo uno, hermano. Solo uno. Entonces, aquí empieza lo bueno. Porque el que crea más que los demás, el que se crea más que los demás, será humillado. Y el que se humille, será hecho importante. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes viajan por tierra y mar para convertir a algunos en fariseos. Hay gente que dice, no, allá tenemos en Europa, tenemos aquí, y salen en la misma, y todos en la misma red. Y les dicen, si te sales de aquí, estás perdido. Nosotros tenemos la verdad. Amenazan. Ustedes saben que no estoy mintiendo, que así realmente es. Así es. Porque tienen 280 iglesias alrededor del mundo, 300 iglesias alrededor del mundo. Se creen que ellos tienen todo el conocimiento, toda la verdad. Y que si alguien se sale, el diablo te atrapará y te envolverá. Y los amenazan. Es chistoso, pero eso es lo que vemos, hermano. No es nada diferente a lo que estamos viendo. Pero mira qué más dice Jesús aquí. Cuando lo logran, dice, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Ciegos. ¿Qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que hace sagrado ese oro? Hay gente que se encarga más de que aquel templo se ve con luces, con los mejores televisores por todos lados, luces y aquel equipo de sonido más grande que suene lo más. Pero ¿y el corazón de los hermanos que van ahí? ¿Qué? Es más, el corazón de ese pastor, ¿cómo está? ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? El altar que hace que las ofrendas quede consagrada. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís, del comino, pero se olvidan de la enseñanza más importante de la ley. ¿Y cuál es esa? La justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. ¿De qué sirve dar, hermano? ¿De qué sirve que usted dé un diezmo aquí, pero se olvida de Dios? ¿De qué sirve que usted cumpla con un diezmo, con una ofrenda aquí en la iglesia, si lo hace solo porque religiosidad? Solo porque hay que ir diezmo, y no entiende usted lo que verdaderamente es diezmar, lo que verdaderamente es ofrendar. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso? No sirve de nada, hermano. Se lo digo con amor y respeto, de nada sirve. Y no importa que usted traiga aquí miles y miles, no importa, no sirve de nada. Ni delante del pastor, ni delante que el más importante de Dios. No vale nada si usted no entiende el por qué lo está dando. No importa. Entonces, mire, y se pone mejor todavía.
Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes son guías de ciegos, son como el que saca un mosquito de su bebida y luego se traga un camello, dice. Pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas nuevamente, ustedes son como los vasos y los tazones que se llevan solo por fuera, que se lavan solo por fuera. Por dentro siguen llenos de robo y violencia. Fariseos ciegos, limpien el vaso primero por dentro para que quede limpio por dentro y por fuera. Pobres ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes son como los sepulcros pintados de blanco, se ven muy bonitos por fuera, por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes, parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Y así hay muchos dentro de la iglesia. En la iglesia general, así hay muchos. Se miran bien rasuraditos, mírenme a mí, bien rasuradito, bien aquí. Pero ¿quién le consta a usted que cómo estoy yo por dentro? ¿Quién? Usted solo va a poder ver, tiene la capacidad de ver lo mío, lo externo. Pero ¿quién va a ver lo interno mío? Ajá, pero si no me consagro, si no tengo una relación con el Espíritu, ¿cómo va a poder usted identificar que el que está parado aquí está podrido por dentro? Porque no tiene usted tampoco el Espíritu o lo tiene apagado. Pero el que tiene el Espíritu encendido, desde que habla esa persona, no, mejor me voy. Así de fácil. Hermano, esta es palabra de Cristo. Esta es palabra de Dios. Yo, como le digo, con todo mi amor, yo no estoy tratando ni de hablar mal de nadie, ni de ninguna iglesia, ni de nada. Esta es palabra de Dios. Conclusión. Romanos capítulo 3, versículo 9, 10 y 12. En la versión Reina Valera del 60 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Mire el que tiene la par. ¿Es mejor usted que el que tiene la par? Mírense. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Porque acuérdense que dentro de esta conversación, hermano, cuando usted va a leer Romanos, ahí no solamente hay fariseos o judíos, escribas, no. Ahí había gente cristiana también y gente de otros lados, que extranjera, que habían tomado la decisión de ir y escuchar la palabra de Dios. Entonces Pablo hace un énfasis que no es en estar en contra de uno, ni estar a favor del otro, ni estar en contra del otro, ni a favor del uno. Entonces le dice, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo el pecado. Por eso, hermano, usted tenga mucho cuidado a la hora de juzgar a alguien. Tenga mucho cuidado. Porque como está escrito, no hay justo ni uno solo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ninguno, hermano. Si usted parece que el que tiene a la par usted lo mira, qué inteligente ese joven, ese hombre, esa mujer. Wow, estudioso, fuerte, un físico bonito y que tiene su familia y se mira bien sonriente. No hay uno bueno, ni tan siquiera uno. Y ese uno vino hace miles de años y dio su vida por usted y por mí. El único. Solo Él, hermano. Si ustedes vieran ahí el slide que tengo ahí, miran ahí donde que está subrayado, desviaron. El significado básico de esta palabra es inclinarse en la dirección equivocada. Eso es desviarse. Se utilizaba para describir a un soldado que corría en la dirección equivocada.
un soldado. Corría en una dirección equivocada, o ¿sabe qué hacía ese soldado? O desertaba. Eso significa desviar. Miren, todos los hombres están inclinados a dejar el camino de Dios. Todos. Todos nosotros. Inclúyase usted. Todos nosotros estamos inclinados a dejar a Dios. Por eso, cuídese de usted mismo. Cuídese de la religiosidad que todavía hay en usted. Cuidémonos todos. Porque todos estamos inclinados, hermano. No me acuerdo en qué parte del Apocalipsis dice que en los últimos tiempos, hasta los escogidos, dice, caerán. En Mateo 24 es, gracias esposa. Ven, mi esposa, soporta ella, va. Mateo 24. En los últimos tiempos, de ser posible, hasta los escogidos. Por eso, cuídense de ustedes mismos. Cuidémonos de nosotros mismos. Porque nos podemos desviar, hermano. ¿Cuál era la lucha más grande de Pablo, hermano? El mismo. 3 veces le he pedido a Dios, 3 veces que me quite ese aguijón. 3 veces, hermano. Pero es que no quería cambiar su actitud. Siempre existía el que lo sabe todo. Y así nos va a pasar a nosotros, hermano. ¿Por qué, Señor? Y lo mismo me vuelve a pasar. ¿Y por qué? Y lo mismo, y lo mismo, ¿Es que no quiere cambiar usted, hermano? Entonces, el hombre tiende a desviarse. Cuidémonos de nosotros mismos. Cuidémonos, hermano. Porque no hay quien haga lo bueno. Solo uno lo hizo. Por eso no es bueno andar alabando a la gente que, wow, ¿y cómo lo hiciste? Yo quiero ser como él, y esto, y lo alaban de una forma que lo vuelven ídolo. Tengamos cuidado, hermano. Ese pastor que habla, qué lindo cómo habla, qué palabras, y lo que está hablando no está nada en la palabra de Dios. Mira, yo le dije que no iba a mencionar nombres, pero hay un argentino. Miren, hermano, miren, y es increíble que hasta de mi propio país lo van a ver y le llaman pastor, cuando él nunca se ha considerado pastor. Y pagan por ir. Tranquila, esposa, tranquila. Y pagan por ir a verlo. Otro. Y lo usan de ejemplo. Pero es que es cierto, hermano. Tengan cuidado, hermano. Yo les dije una vez a esas personas, ¿por qué lo van a ver? Si ni a la iglesia quieren ir. Y van para ir a ver a esa persona que no es. Ay, pero ¿cómo habla? ¿Cómo habla? Bueno, para añadirle más, que hasta presidente dicen que va a ser, para que ya sepan quién es. No, hermano, no se trata de eso. No se trata de eso, hermano. No hay tan siquiera uno bueno. No hay quien haga lo bueno. La conclusión es que todos los seres humanos somos culpables. Por eso usted no juzgue a nadie, hermano. Y miren, si hay algo que a mí me dio más, a mí esa prédica, es eso, el juzgar. Porque a veces caemos en eso de juzgar a la gente. Todos nosotros somos culpables ante Dios y que nadie puede salvarse por sus propias obras. Así como ellos pensaban, los judíos, pensaban que sus propias obras, por lo físico, por guardar la ley, se iban a estar, ya tenían todo ganado. Y no, hermanos, no es por sus obras, no por conocimientos religiosos. El apóstol Pablo establece que el juicio divino es imparcial y justo, revelando que ni la moralidad humana, ni el conocimiento de la ley, en el caso de los judíos, justifican por sí solo. Espiritualmente, Dios juzga a todas las personas con justicia, sin favoritismo. Aquí nadie, usted puede servir al Señor todo lo que usted quiera, pero si usted hace lo malo, Dios lo va a juzgar.
y va a tener su merecido. Porque Dios no hace favoritismo a nadie. A nadie. Y no basta con conocer la ley o aparentar ser justo. Lo importante es vivir conforme a la verdad, con un corazón arrepentido, hermano. Un corazón obediente a la ¿quién? A la palabra del Señor. No que lo que el pastor, lo que el hermano, lo que el líder. No, lo que la palabra dice. Lo que la palabra diga. A eso usted séale fiel, a lo que la palabra diga. Y teológicamente, hermano, la imparcialidad de Dios en el juicio, tanto judíos como gentiles son responsables de ante Él. Podemos destacar que la salvación no se obtiene por la nacionalidad, ni por la ley, ni por donde usted venga, porque hay mucha gente que cree que porque, miren, bueno, aquí sí mejor no voy a decir, pero hay gente que cree, miren, y se jactan, oye, como yo nací en una familia cristiana, ya se creen cristianos. Ya creen que los hijos son cristianos, que los abuelos son cristianos y que los otros son cristianos. Solo porque los abuelos fueron cristianos, ya se creen cristianos. No, hermano, aquí usted no importa si usted nació en casa de apóstoles, en casa de pastores, no importa. Aquí, si usted no cree en Cristo Jesús, va para el infierno y eso es todo. Aquí no hay que andar por la... No, si usted no cree en Cristo, si usted no cree que Él es la verdad, es la vida, nadie, y ahí sí Jesús fue bien enfático en eso, nadie podrá tener la vida eterna. Nadie. Usted, sus abuelos, bisabuelos, bisabuelos, lo que usted quiera, pueden haber sido lo que usted quiera, pero si usted no reconoce a Dios en sus caminos, hermano, hermana, amigo, lo que le espera es el infierno. Y si usted cree que ya tiene ganado la salvación y que usted puede hacer lo que usted quiere, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Anciana, anciano, joven, jovencita, jovencito, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Ni por tener la ley, sino que la verdadera justicia requiere obediencia y un corazón transformado, lo cual apunta a la necesidad de la gracia y la fe en Cristo. ¿De qué fue lo que habló el hermano Giovanni la semana pasada? A ver si se acuerdan. Hijo de puya, hermano, mire, ya le voy a decir al hermano, no se acuerda nadie de lo que hablaron el domingo pasado. De la gracia. Ven cómo Dios viene hablándoles, hermano, nos viene hablando a cada uno. Ajá. Dios nos viene hablando de la gracia y de la fe en Cristo. Esto subraya, hermano. Esto subraya la urgencia de la gracia y la fe en Cristo para cada uno de nosotros. Póngase de pie. Yo creo que hoy sí me pasé. Creo que rompí el récord mundial ahora. Ni sé cuánto tiempo me tardé, pero bueno, gracias a Dios que ustedes estuvieron bien atentos, así que valió la pena. Ahí cierre sus ojos, dígale: Señor Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, Señor. Tu palabra fue llevada, Señor, y yo sé, Señor bendito, que tú a cada uno de nosotros, tanto en lo individual como iglesia, Señor, nos has confrontado hoy, Señor, de esas actitudes que muchas veces tenemos, esas actitudes con las cuales nosotros actuamos muchas veces con la gente de afuera, aún con nuestras familias, Señor. Y somos como esa caricatura Señor, que ponía en esta presentación, que no aceptamos a los demás, Señor, y juzgamos a los demás. Nos olvidamos, Señor, que también nosotros somos pecadores y que si tú no hubieras venido a nosotros, a nuestras vidas, Señor, nosotros no fuéramos lo que hoy somos, Señor. Porque nosotros sin ti, diga la iglesia, hermano, hermana, dígale: Señor, si yo sin ti no soy nada. Yo sin ti no soy nadie, Señor. Yo sin ti, Señor, no podría vivir, Señor. Yo no podría tener, Señor, un camino, Señor.
si no fuera por ti, Señor. Ayúdame que en mi vida como cristiano, Señor, en mi vida, Señor, sea quitada toda religiosidad de mi corazón, Señor. Porque no hay ninguna diferencia, Señor, con lo que hemos leído, Señor, con muchas veces con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, Señor. No hay ninguna. Y te damos gracias por habernos dejado a tu Santo Espíritu, porque Él es el que nos reargulle y el que está en nuestro corazón ahí diciéndonos y haciéndonos saber qué es lo malo que estamos haciendo nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos des la oportunidad nuevamente, Señor, de tener una relación con tu Espíritu, Señor. Una relación, Señor, con tu Espíritu en la cual, Señor, podamos ser aconsejados por tu Santo Espíritu, podamos tener esa revelación de tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y que en esta casa, Señor, en esta iglesia, Jesús el buen pastor, Señor, seamos nosotros, Señor, hombres y mujeres que sean guiados por el Espíritu Santo, Señor. Que cuando vengamos aquí, Señor, sea tu Espíritu lo que nos hable, sea tu Espíritu que nos confirme a cada uno de nosotros lo que tú estás hablando en la iglesia, Señor. Te lo pedimos, Señor. Porque de nada sirve, Señor, tener el conocimiento, Señor, si no hacemos lo que tu Espíritu, lo que tú estás queriendo que la iglesia haga, Señor. De nada sirve, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que nos están viendo, Señor. Yo te pido que los guardes, que los cuides, que los lleves con bien a sus hogares y que esta semana que estamos iniciando, Señor, sea una semana próspera y que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén y amén. Los esperamos el siguiente domingo, hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones.